Queremos determinar cada límite, si existe. Estos tres límites son a menudo denominados límites especiales. Vamos a determinar estos límites con Desmos.com y analizar una tabla de valores, así como un gráfico. Primero, tenemos el límite de la cantidad 1 menos el coseno x dividido por x, cuando x se aproxima a 0. Vamos a Desmos.com, haga clic en calculadora gráfica. Voy a seguir adelante y cambia el fondo a negro. Para ello, haga clic en la llave inglesa, haga clic en contraste inverso. Y ahora vamos a hacer clic en el signo más en la parte superior izquierda esquina y haga clic en tabla. De forma predeterminada, x1 está en la columna 1 y 1 está en la columna 2. Voy a seguir adelante y solo cambia x1 a x y la segunda columna, borraré la y e ingresaré la cantidad 1 menos el coseno x, dividido por x. Ahora, volviendo a la columna 1, primero acerquémonos a 0 a partir de valores inferiores a 0. Por ejemplo, negativo 0.1, ingrese. Vamos a acercarnos, 0.01 negativo. Vamos a acercarnos aún más. Negativo 0.001, ingrese. Observe cuando nos acercamos a x igual a 0 desde la izquierda, o desde valores inferiores a 0, podemos ver la función el valor se aproxima a 0. Observe que cuando x es igual a 0, la función no está definida. Y ahora vamos a acercarnos a x igual a 0 a partir de valores mayores que 0. Vamos a bajar 1, 2, 3 celdas. Comencemos con 0.1 positivo. Volvamos a subir e introduzcamos 0.01. Vamos a subir de nuevo e introducir 0.001. Observe que a medida que subimos en la mesa, nos acercamos a 0 desde valores superiores a 0. Y de nuevo, nos acercamos el valor de la función 0. El límite de la cantidad 1 menos el coseno x dividido por x cuando x se aproxima a 0 es igual a 0. Pero veamos también el gráfico. Voy a ir a la celda 2. Ingrese y igual a la cantidad 1 menos coseno x dividido por x. Vamos a ajustar la ventana. Vamos a hacer clic en la llave inglesa. Vayamos al eje X, cambiemos la pestaña X min a menos 7, X max a 7. Cambiemos el paso para aplicar sobre 2. Y cambiemos la y mínimo a negativo 1.5. Y max a 1.5, pasos por 1. Podemos continuar y cerrar este menú haciendo clic fuera del menú. Observe que en este momento tenemos estos puntos rosados en el gráfico, y eso es porque si volver a la mesa, los puntos de la mesa se trazan en rosa. Podemos continuar y desactivar esto haciendo clic en el círculo rosa y podemos verlo en el gráfico a medida que nos acercamos a x igual a 0 desde la izquierda y la derecha. Nos acercamos al valor de la función aquí de 0. De hecho, podemos hacer clic y mantén presionado el gráfico y luego mueve el punto cada vez más cerca de x igual a 0 desde la izquierda. Y también desde la derecha. Este gráfico no es del todo exacto, porque si nos movemos al origen, nota cómo nos lo dirá. Que cuando x es 0, la función no está definida, así que el gráfico tiene un punto abierto en el origen para hacer un gráfico preciso. De cualquier manera, podríamos decir de la tabla o el gráfico, el límite es igual a 0. Volviendo a nuestro trabajo, ahora lo sabemos. Primero límite es igual a 0. Ya configuré el trabajo para determinar los dos límites siguientes. Consideremos ahora el límite del seno x para dividirlo por x cuando x se aproxima a 0. Así que de nuevo, ya he preparado la mesa aquí. Cuando nos acercamos a x es igual 0 desde la izquierda, nuestros valores son menores que 0, podemos ver los valores de la función se acercan a 1 positivo. Y lo mismo ocurre cuando nos acercamos a x igual a 0 desde la derecha. Nuestro valor es mayores que 0, nos acercamos a la valor de función de 1. Así que el límite es igual a 1. Y si pasamos al gráfico, que de nuevo creé por al entrar en la función, podemos ver a medida que nos acercamos a x igual a 0 desde la izquierda y la derecha, nos acercamos a valor de función de 1. De nuevo, hacemos clic y mantenemos presionado el gráfico, y arrastra un punto más cerca, y más cerca de x es igual a 0 desde la izquierda, así como desde la derecha. Y de nuevo, cuando x es igual a 0, la función no está definida. Por lo tanto, un gráfico preciso debe tener un punto abierto en el punto 0,1. El límite del seno x dividido por x cuando x se aproxima a 0 es igual a 1. Y para el último límite, tenemos el límite de la cantidad 1 más x elevado a la potencia de 1 dividido por x, ya que el enfoque x es 0. Y de nuevo, ya he configurado este también.
Este límite va a ser un poco más difícil para determinar el valor exacto valor al que nos acercamos. Mirando la tabla, a medida que nos acercamos a x igual a 0 desde la izquierda, parece que estamos acercándose a un valor de función que es aproximadamente 2.72. Y cuando nos acercamos a x es igual a 0 desde la derecha, nuestro valor es mayor que 0. De nuevo, parece que nos acercamos a un valor de función de aproximadamente 2.72. Pero de nuevo desde la mesa. Es un poco más difícil para determinar la función exacta valor al que nos acercamos. Y lo mismo puede decirse del gráfico. A medida que nos acercamos a x0 desde la izquierda. De nuevo, podemos ver, parece nos acercamos aproximadamente a las 2.72, y lo mismo ocurre desde la izquierda. Pero en realidad estamos acercándonos al número e, así que si bajamos a la celda 3 e ingrese y igual a recuerde que es irracional constante similar a pi. Pero podemos ver aquí, es aproximadamente 2.71828. Y cuando ves que eso es el valor al que nos acercamos a x es igual a 0 desde la izquierda y la derecha. Así que este último límite es igual a el límite de la cantidad 1 plus x aumenta la potencia de 1 dividido por x como x se acerca a 0 igual a e. Espero que te haya resultado útil.